En un futuro no muy lejano, un equipo de científicos logró crear una máquina del tiempo. Después de años de investigación y desarrollo, finalmente habían logrado algo que se creía imposible: la capacidad de viajar en el tiempo. Pero la pregunta era, ¿a dónde ir? El equipo decidió enviar a alguien al futuro para ver cómo había evolucionado la humanidad. Querían saber si la humanidad había logrado superar sus problemas y alcanzar un futuro utópico. Después de cuidadosa deliberación, el equipo eligió a un voluntario para realizar el viaje. Era un joven llamado David, un hombre inteligente y valiente que estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido. David se preparó para el viaje, equipado con todo lo que necesitaría para documentar y estudiar el futuro. Cuando finalmente activaron la máquina del tiempo, se encontró a sí mismo en un mundo desconocido y extraño. Pero lo que encontró fue muy diferente de lo que había esperado. El futuro que encontró era oscuro y distópico, un mundo en el que la humanidad había fracasado en superar sus problemas y alcanzar la paz y la prosperidad. David rápidamente se dio cuenta de que su presencia podía cambiar el curso de la historia. Si no actuaba con cuidado, podría alterar el futuro para siempre. Así comenzó la lucha de David por sobrevivir en un mundo peligroso y desconocido, mientras intentaba encontrar una manera de regresar al presente y evitar que su presencia en el futuro cambiara irreversiblemente la historia. La máquina del tiempo había demostrado ser más peligrosa de lo que nadie había imaginado. El futuro de la humanidad estaba en juego, y todo dependía de las acciones de un hombre solitario en un mundo extraño y desconocido. El Dr. Thomas y su equipo de científicos habían trabajado durante años para crear una máquina del tiempo. Fue un proceso largo y difícil que involucró innumerables pruebas y errores, pero finalmente lo lograron. La máquina del tiempo era una maravilla de la tecnología, capaz de transportar a una persona a través del tiempo y el espacio. El Dr. Thomas y su equipo sabían que habían creado algo verdaderamente revolucionario, pero también se dieron cuenta de que tenían que ser extremadamente cuidadosos en cómo lo usaban. Después de un largo debate, el equipo decidió enviar a alguien al futuro para ver cómo había evolucionado la humanidad. Querían saber si la humanidad había logrado superar sus problemas y alcanzar un futuro utópico. Pero la pregunta era, ¿a dónde ir? El equipo sabía que el futuro era incierto, y que podría ser peligroso enviar a alguien a un futuro desconocido y potencialmente peligroso. Así que el equipo se dedicó a estudiar los posibles futuros, utilizando simulaciones por computadora y modelos predictivos para determinar el mejor momento y lugar para enviar a alguien. Después de decidir enviar a alguien al futuro, el equipo de científicos liderados por el Dr. Thomas se enfrentó a un nuevo desafío: encontrar al candidato adecuado para el viaje. El equipo necesitaba a alguien que fuera inteligente, valiente y capaz de enfrentar lo desconocido. Después de un riguroso proceso de selección, eligieron a un voluntario para realizar el viaje: David, un joven ambicioso y dispuesto a enfrentar cualquier desafío. David se preparó para el viaje, equipado con todo lo que necesitaría para documentar y estudiar el futuro. El Dr. Thomas y su equipo de científicos le proporcionaron toda la información que habían recopilado sobre posibles futuros, junto con una serie de protocolos de seguridad para seguir en caso de emergencia. David se sometió a pruebas médicas exhaustivas para asegurarse de que estaba en la mejor forma física y mental posible para el viaje. El equipo también proporcionó a David una serie de herramientas y suministros esenciales que necesitaría en el futuro. Finalmente, llegó el momento del viaje. David se preparó para ingresar a la máquina del tiempo, mientras el equipo observaba con nerviosismo. David se encontró en la máquina del tiempo, sintiendo un cosquilleo en su cuerpo mientras la máquina se activaba. La habitación se iluminó con un destello brillante de luz, y David sintió como si estuviera flotando en el espacio. Después de unos segundos interminables, David finalmente aterrizó en el futuro. Miró a su alrededor, sorprendido por lo que vio. El mundo que había conocido había cambiado drásticamente.
La ciudad estaba en ruinas, los edificios derruidos y cubiertos de maleza. El aire estaba lleno de una niebla tóxica y el cielo estaba oscuro y nublado. David sacó su equipo de registro y comenzó a documentar todo lo que veía. Él caminó por las calles, cauteloso pero decidido a explorar el futuro y descubrir lo que había sucedido. Pronto, se encontró con un grupo de sobrevivientes, que lo miraron con sospecha. David se presentó y explicó su situación, explicando que venía del pasado y que estaba allí para aprender sobre el futuro. Los sobrevivientes eran escépticos, pero finalmente aceptaron a David en su grupo. Le contaron historias de cómo el mundo había cambiado, de cómo la humanidad había fracasado en superar sus problemas y había llevado al mundo a un futuro oscuro y distópico. David se sintió abrumado por la tristeza y la desesperación que encontró en el futuro. Pero también se dio cuenta de la importancia de su misión. Si podía encontrar una manera de regresar al presente y advertir al equipo del Dr. Thomas sobre lo que había visto, tal vez podrían evitar que el futuro se convirtiera en una distopía. Así, David continuó su viaje en el futuro, documentando todo lo que veía y aprendiendo todo lo que podía. Sabía que su viaje sería peligroso y que tendría que enfrentar muchos desafíos, pero también sabía que no podía abandonar su misión. La lucha por sobrevivir en el futuro había comenzado, y todo dependía de las acciones de David. David se movió con precaución por las calles del futuro distópico, documentando todo lo que veía. La ciudad estaba en ruinas, con edificios derruidos y calles vacías. La niebla tóxica había afectado a todo el mundo, y el cielo estaba oscuro y nublado. Pero mientras caminaba, David notó algo extraño. A lo lejos, vio una ciudad que parecía diferente de las demás. La ciudad estaba limpia, con edificios altos y modernos y calles llenas de gente feliz. David se acercó a la ciudad, cauteloso pero curioso. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que esta ciudad parecía estar separada del resto del mundo. Estaba aislada, protegida por un muro alto y una puerta de seguridad. David se acercó a la puerta y fue recibido por guardias armados. Explicó su situación, y los guardias lo llevaron a un edificio alto y moderno. Allí, David se encontró con personas felices y saludables que vivían en un mundo próspero y perfecto. La ciudad estaba limpia, la gente era amable y todo parecía estar bien. David se sorprendió de lo que veía. ¿Cómo era posible que en un mundo oscuro y distópico, una ciudad perfecta y próspera existiera? ¿Qué había sucedido para que esta ciudad fuera tan diferente del resto del mundo? David comenzó a investigar, hablando con la gente y explorando la ciudad. Descubrió que esta ciudad era una utopía, una comunidad autónoma que había logrado superar todos los problemas del mundo y vivir en un estado de felicidad y paz. David se sintió inspirado por lo que vio. Si esta ciudad podía existir, tal vez había esperanza para el futuro después de todo. Pero también se dio cuenta de que la existencia de esta ciudad planteaba preguntas importantes. ¿Por qué esta ciudad había logrado ser exitosa mientras el resto del mundo estaba en ruinas? ¿Qué habían hecho diferente? David decidió investigar más, y mientras lo hacía, descubrió algo sorprendente. Había una conexión entre esta ciudad y el equipo del Dr. Thomas. La ciudad había sido fundada por un grupo de científicos y visionarios que habían trabajado con el equipo del Dr. Thomas en el pasado. David se dio cuenta de que esta ciudad era la clave para el futuro. Si podía descubrir lo que habían hecho diferente, tal vez podría encontrar una manera de evitar que el futuro se convirtiera en una distopía. La lucha por sobrevivir en el futuro había tomado un nuevo giro, y todo dependía de las acciones de David. A medida que David continuaba explorando el futuro, se encontró con más ciudades en ruinas y comunidades desesperadas. La niebla tóxica había afectado a todo el mundo, y la mayoría de la gente luchaba por sobrevivir en condiciones horribles. David se reunió con grupos de sobrevivientes que le contaron historias de cómo el mundo había cambiado para peor. Los recursos eran escasos, la violencia era común y la esperanza era un recuerdo lejano. Pero mientras hablaba con la gente, David se dio cuenta de que había algo más detrás de la situación.
Había una sensación de desesperación y fatalismo que parecía estar afectando a todo el mundo. La gente había perdido la esperanza en el futuro y en sí misma. David se preguntó cómo había llegado el mundo a este punto. ¿Qué había sucedido para que la humanidad fracasara de esta manera? ¿Era posible que el futuro fuera inevitablemente distópico? David continuó investigando, hablando con más personas y estudiando los registros. Descubrió que la raíz del problema era mucho más profunda de lo que había imaginado. La humanidad había luchado por mucho tiempo con problemas como la desigualdad y la violencia, pero había fallado en encontrar una solución. En lugar de trabajar juntos para resolver estos problemas, las personas habían permitido que la desesperación y el miedo se apoderaran de ellas. La división y el odio habían llevado a la humanidad a su propio colapso. David se dio cuenta de que, aunque la situación era desesperada, aún había esperanza. Si la humanidad podía trabajar junta y encontrar una manera de superar sus problemas, tal vez podría evitar que el futuro se convirtiera en una distopía. David se propuso encontrar una manera de regresar al presente y advertir al equipo del Dr. Thomas sobre lo que había visto. Si pudieran entender la verdadera naturaleza del problema, tal vez podrían encontrar una solución. Pero sabía que no sería fácil. El futuro era un lugar peligroso y desconocido, y David tendría que enfrentar muchos desafíos para encontrar una manera de regresar. La lucha por sobrevivir en el futuro había alcanzado su punto más crítico, y todo dependía de las acciones y decisiones de David. David se encontró en un mundo desolado y peligroso, donde la lucha por sobrevivir era constante. Mientras viajaba por el futuro, se enfrentó a muchos peligros, desde la escasez de alimentos y agua hasta la violencia y los desastres naturales. Pero a medida que aprendía más sobre el futuro, David también descubrió algo sorprendente. Había personas en el futuro que estaban luchando por un mundo mejor. Había comunidades que se habían unido para hacer frente a los desafíos del mundo y trabajar juntas para construir un futuro más brillante. David se unió a estas comunidades, compartiendo sus conocimientos y habilidades para ayudar a construir un futuro mejor. Trabajó con ellos para encontrar soluciones a los problemas del futuro, desde la escasez de recursos hasta la desigualdad y la violencia. Pero también se dio cuenta de que había fuerzas en el futuro que estaban trabajando en contra de ellos. Había grupos que querían mantener el status quo, que se aferraban al poder y no estaban dispuestos a cambiar. David se enfrentó a estos grupos, luchando por un futuro mejor y más justo. A medida que trabajaba con las comunidades y descubría más sobre el futuro, se dio cuenta de que su misión era mucho más importante de lo que había imaginado. Si pudiera encontrar una manera de regresar al presente y compartir su conocimiento, tal vez pudieran evitar que el futuro se convirtiera en una distopía. La lucha por sobrevivir en el futuro había alcanzado su punto más crítico, y todo dependía de las acciones y decisiones de David. ¿Sería capaz de encontrar una manera de regresar al presente y advertir al equipo del Dr. Thomas sobre lo que había visto? ¿Sería capaz de ayudar a construir un futuro mejor? Solo el tiempo lo diría. Mientras exploraba el futuro, David se encontró con un grupo de personas que eran diferentes de todas las que había conocido antes. Eran seres humanos, pero parecían tener habilidades y tecnología que iban más allá de lo que David había visto antes. David se acercó a ellos con cautela, pero descubrió que eran amables y acogedores. Le explicaron que eran los habitantes del futuro, una comunidad de personas que habían evolucionado más allá de los humanos actuales. Los habitantes del futuro le mostraron a David su mundo, que era más avanzado y sofisticado que cualquier cosa que hubiera visto antes. Tenían tecnología avanzada, ciudades flotantes y una cultura que valoraba la paz y la armonía. David se preguntó cómo había sido posible que la humanidad hubiera evolucionado tanto en el futuro. Los habitantes del futuro le explicaron que habían superado muchos de los problemas que la humanidad enfrentaba en el presente, como la desigualdad y la violencia. Los habitantes del futuro le dijeron a David que la clave para su evolución había sido la compasión y la cooperación. Habían aprendido a trabajar juntos y a valorar el bienestar de todos por encima del éxito individual.
David se sintió inspirado por lo que vio. Si la humanidad pudiera aprender de los habitantes del futuro y seguir su ejemplo, tal vez pudieran evitar que el futuro se convirtiera en una distopía. Pero también se dio cuenta de que los habitantes del futuro eran un recordatorio de lo que estaba en juego. Si la humanidad no podía superar sus problemas y trabajar juntos, tal vez el futuro sería un lugar donde solo los más fuertes y poderosos sobrevivirían. David se despidió de los habitantes del futuro con una sensación de humildad y determinación. Sabía que su misión era más importante que nunca, y que todo dependía de las acciones y decisiones de la humanidad en el presente. La lucha por sobrevivir en el futuro había alcanzado su punto más crítico, pero David estaba más decidido que nunca a encontrar una manera de regresar al presente y compartir su conocimiento. La suerte del futuro dependía de ello. Después de explorar el futuro y reunirse con diferentes comunidades, David finalmente encontró una manera de regresar al presente. Sabía que su misión era urgente y que tenía que advertir al equipo del Dr. Thomas sobre lo que había visto. David se despidió de los habitantes del futuro y activó la máquina del tiempo. Se sintió un cosquilleo en su cuerpo mientras la máquina se activaba y lo transportaba de regreso al presente. Cuando llegó, se encontró con el Dr. Thomas y su equipo, quienes estaban ansiosos por escuchar lo que había descubierto. David les contó todo lo que había visto en el futuro, desde las comunidades desesperadas hasta la utopía y los habitantes del futuro. Les explicó que la clave para evitar que el futuro se convirtiera en una distopía era aprender a trabajar juntos y valorar el bienestar de todos. El equipo del Dr. Thomas estaba asombrado por lo que David había visto y aprendido. Comenzaron a trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas del presente y prevenir un futuro distópico. David se sintió aliviado de haber cumplido su misión. Sabía que la lucha por sobrevivir en el futuro había sido un desafío, pero también había sido una experiencia reveladora. Había aprendido la importancia de trabajar juntos y valorar el bienestar de todos, y estaba decidido a llevar esa lección al presente. A medida que el equipo del Dr. Thomas y David trabajaban juntos para encontrar soluciones a los problemas del presente, se dieron cuenta de que el futuro no estaba escrito. Si podían trabajar juntos y aprender de las lecciones del futuro, tal vez pudieran evitar que se convirtiera en una distopía. David había cumplido su misión, pero sabía que la lucha por sobrevivir en el futuro nunca terminaría. Pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que la clave para un futuro mejor era trabajar juntos y valorar el bienestar de todos. Después de regresar del futuro y compartir sus experiencias con el equipo del Dr. Thomas, David se dio cuenta de que el presente necesitaba un cambio. Había visto lo que sucedería si la humanidad no podía superar sus problemas y trabajar juntos, y estaba decidido a evitarlo. Junto con el equipo del Dr. Thomas, David comenzó a trabajar en soluciones para los problemas del presente. Se centraron en la desigualdad, la violencia y el cambio climático, trabajando juntos para encontrar soluciones sostenibles. Pero también se dieron cuenta de que la clave para el cambio era la educación. Si la humanidad podía aprender sobre la importancia de trabajar juntos y valorar el bienestar de todos, tal vez pudieran evitar que el futuro se convirtiera en una distopía. El equipo del Dr. Thomas y David comenzaron a trabajar en proyectos educativos, enseñando a las personas sobre la importancia del trabajo en equipo y la compasión. También trabajaron en proyectos para mejorar la igualdad de oportunidades y abordar la violencia en la sociedad. A medida que avanzaban, David y el equipo del Dr. Thomas comenzaron a ver cambios en el presente. Había una mayor conciencia sobre los problemas que enfrentaba la humanidad y un deseo de trabajar juntos para encontrar soluciones. David estaba emocionado de ver el progreso que se estaba haciendo, y sabía que aún había mucho por hacer. Pero estaba seguro de que la lucha por sobrevivir en el futuro estaba en el camino correcto. El cambio en el presente era lento pero constante, y David y el equipo del Dr. Thomas trabajaron incansablemente para asegurarse de que el futuro fuera mejor. Sabían que la lucha por sobrevivir en el futuro nunca terminaría,
pero estaban decididos a mantenerse en el camino correcto y hacer un cambio positivo en el presente. Después de meses de trabajo duro, el equipo del Dr. Thomas y David finalmente llegaron a un punto crítico. Habían hecho progresos significativos en la lucha contra la desigualdad, la violencia y el cambio climático, y habían educado a muchas personas sobre la importancia del trabajo en equipo y la compasión. Pero todavía había un largo camino por recorrer, y el equipo del Dr. Thomas y David se enfrentaban a una decisión difícil. Tenían que decidir si seguir adelante con sus esfuerzos por cambiar el presente o abandonar la lucha y permitir que el futuro siguiera su curso. David sabía que la decisión era difícil, pero también sabía que el futuro estaba en juego. Había visto lo que sucedería si la humanidad no podía superar sus problemas, y estaba decidido a hacer todo lo posible para evitar que eso sucediera. Después de muchas discusiones y reflexiones, el equipo del Dr. Thomas y David tomaron una decisión. Decidieron seguir adelante con sus esfuerzos por cambiar el presente, sabiendo que era la única manera de evitar un futuro distópico. A medida que avanzaban, comenzaron a ver más cambios en el presente. La educación había mejorado, la desigualdad había disminuido y la violencia estaba siendo abordada. Sabían que aún había mucho por hacer, pero estaban en el camino correcto. David se sintió aliviado al ver que su misión había tenido éxito. Sabía que la lucha por sobrevivir en el futuro nunca terminaría, pero estaba seguro de que estaban haciendo un cambio positivo en el presente. La decisión final había sido difícil, pero David y el equipo del Dr. Thomas sabían que era la correcta. La clave para evitar un futuro distópico era trabajar juntos y valorar el bienestar de todos. Y estaban decididos a hacer todo lo posible para asegurarse de que el futuro fuera un lugar mejor para todos.